maravilloso poder compartir un sábado más en la casa de nuestro Dios. Mientras que orábamos, mientras que escuchábamos esta alabanza, sentía paz en mi corazón. Yo no sé si tú lo sentiste de la igual manera. ¿Cuántos sintieron esa paz? ¿Cuántos sienten que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar? Amén. La gloria sea para el Señor. Quiero darles una bendición especial a una clase especial en nuestra iglesia, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Amén. Es la clase de nuestros hermanos que están con nosotros y sabemos que ellos también escuchan la voz de Dios en sus corazones. Amén. Hermanos queridos, el tema de esta mañana es un tema maravilloso. ¿Cómo se titula? Dios quiere salvar no solamente a un miembro de la familia, sino a toda la familia entera. Amén. El plan de Dios no es salvarte a ti solamente. El plan de Dios es salvarte a ti, pero junto con toda tu familia. Por eso el Señor le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa al arca. Entra tú y toda tu casa al arca. Porque el plan de Dios no es salvar a uno de la familia. El plan de Dios es salvar a toda la familia entera. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, es importante comprender que la presencia de Dios en la vida del ser humano es fundamental para su salvación. Y lo digo, hermanos queridos, porque vamos a hablar en esta mañana de un gran profeta. De un profeta maravilloso, de un profeta que se dedicó al servicio de Dios, pero que lamentablemente por las circunstancias del trabajo y de la vida, estaba que se perdía. Y es posible que en esta mañana le voy a hablar a un líder de iglesia, a un miembro de iglesia, que tiene tiempo en la iglesia, años en la iglesia, pero que aunque está en la iglesia, siente que se encuentra perdido dentro de la iglesia. Como también a un amigo que se encuentra en medio de nosotros, que estás viviendo una vida ajetreada, una vida en diferentes circunstancias, pero que en esta mañana Dios te está diciendo: no puedes esconderte de mi presencia. Y Dios te está buscando en cualquier lugar donde te encuentras, y allí donde estás te va a encontrar, te va a alcanzar y te va a traer nuevamente al seno de su iglesia. Amén. Hermanos queridos, no solamente Nínive necesitaba ser salvado, también necesitaba ser salvo aquel líder que iba a predicarle ¿a quién? A Nínive. Aquel que iba a expresar un mensaje a un pueblo con unas características interesantes que vamos a mirar hoy. Esa persona también necesitaba salvación. La palabra de Dios nos muestra claramente en el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás en el capítulo 1. Libro de Jonás en el capítulo 1, en el versículo 1 dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor está enviando a su profeta con el propósito de que el profeta cumpla la voluntad de Dios. Dios te ha llamado a ti y a mí para que cumplamos su propósito en la tierra. Tú y yo cumplimos nuestros propios propósitos, pero cuando Dios nos llama, Dios llama con el propósito de que cumplamos su santa voluntad en la tierra para con los demás. Estaba pasando algo en la vida de Jonás. Y era, hermanos queridos, que Jonás lamentablemente tenía unas características en las cuales no estaba de acuerdo con algunas cosas que el Señor le enviaba. Como cuando tú no estás de acuerdo con algo que es de Dios,
que es mandado por Dios, pero que lo quieres acomodar a tu propia conveniencia. Como cuando Dios te invita para que cambies algunos aspectos en la vida, pero no lo queremos cambiar solo por el simple hecho de que razonamos. Y con Dios no razonamos, a Dios se le obedece. Amén. Con Dios no se razona, a Dios se le obedece. ¿Sabes con quién se razona? Con Satanás. Con él se razona. Allí es cuando comenzamos a decir, pero ¿por qué es malo esto? Oye, pero ¿por qué es malo aquello? ¿Por qué como joven yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no le veo nada de malo a esto? Pero si yo no le veo nada de malo, ¿por qué? Y comenzamos a razonar, y yo quiero decirte que lo que dice la palabra de Dios, yo lo debo creer como está establecido. Amén. El Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, predícale y dile que si no se arrepiente se van a perder. ¿Sabes, hermano querido? Hay que analizar el contexto. Ayer tuvimos un tema en este lugar, los que estuvieron, los directores de canto, de música y de adoración en nuestra iglesia. Tuvimos un seminario de adoración contextualizada. Y estamos hablando de lo que es el contexto de la música en nuestras iglesias hoy en día y lo que Dios manda a que nosotros adoremos y cómo debemos adorar. Algunos se lo perdieron, pasamos la información, pero lamentablemente algunos no vinieron. Pero los que estuvieron recibimos una gran bendición, ¿verdad, hermanos? Quiero decirte, hermano querido, que en el contexto de lo que la palabra del Señor nos está mostrando, hay que analizar qué era lo que pasaba. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Sabes por qué, hermano querido? Jonás no quería ir a Nínive. Se detuvo. Muy bien. Por alguna circunstancia, vamos a ver, miren. Hay un retrato en madera en los tiempos de los años 510, 520, cuando los asirios, o sea, los ninivitas, realizaban algunas ¿qué? Los ejércitos tomaban las personas, y cuando tomaban una persona y la iban a castigar, realizaban algunas ciertas cosas que no eran muy común en otros pueblos. Y una de ellas era ¿cuál? El empalamiento vivo del ejército asirio. Ahí podemos ver claramente en esta madera, podemos ver, ¿verdad?, cómo tomaban a las personas vivas y las atravesaban de la parte del costado. Algunas eran atravesadas por el vientre, eran colocadas con un palo recto, como lo podemos ver allí. Eran colocadas, se colocaba el palo y esa madera, entonces era levantada la persona en un palo afilado. Era levantada la persona y entonces en un hueco de uno o 2 metros era colocado el palo. Lo dejaban caer con el propósito de que la persona, en el momento en que caía el palo, se incrustara por completo y fuera traspasada. Hay un bronce asirio del 520 antes de Cristo, soldados de Salmanasar III. Y aquí podemos ver la forma como ellos tomaban en este bronce, tomaban y mutilaban a las personas vivas, cortándole extremidades por la parte no de las coyunturas, sino de los huesos. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, claramente cómo mutilaban y cortaban a las personas. Imagínate que el Señor te dice, ve y predícame en este pueblo que hace empalamiento vivo. Ve y predícame a este pueblo que mutila a las personas. Ve y predica, porque también hacían otras cosas, y era que pelaban vivos los asirios. Pelaban vivo, cortaban la piel de las personas vivas. Tremendo, hermanos. ¿Había motivos de Jonás para no ir a Nínive? ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a hacer la obra de Dios en esos lugares donde realmente sabemos? Jonás dijo, yo para allá no voy.
Yo para allá no voy. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Hermanos, en el llamado de Dios, nosotros necesitamos estar claros cuando Dios te llama a una misión especial. Cuando Dios encomienda en tu vida una tarea, hermanos queridos, nosotros debemos pedirle en oración al Señor primeramente y decirle: Señor, lo que tú mandes, eso haremos. Pero se requiere de vivir una voluntad directa con el Señor. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos de Tarsis. Y repite el versículo: ¿para qué? Para huir lejos de la presencia de Dios. El gran problema del ser humano no es cumplir la voluntad de Dios. El gran problema del ser humano es buscar la forma de estar lejos de la presencia de Dios. Mientras que el ser humano esté lejos de Dios, se siente bien. Pero el Señor le estaba enviando porque su presencia iría con él. Cuando Dios te llama a cumplir un mandato, a cumplir algo especial, recuerda, Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ante la circunstancia, pero recuerda, hermano querido, debemos cumplir su voluntad y no la nuestra. La palabra del Señor muestra, hermano querido, que el Señor le dijo: ve a Nínive y predica. Y él se fue ¿para dónde? Ve a Nínive, y él tomó ¿qué? Otro camino, Tarsis. Y el versículo de esta mañana decía: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si arriba en los cielos estás, si abajo en la tierra, debajo del mar, en el mar, allí tú estás. Hermano querido, este profeta, que era un profeta de Dios, había un problema en su proyecto de vida. Había un asunto en él que impedía realmente que él pudiera realizar el mandato de Dios. ¿Quién era Jonás? Era un profeta de Dios, oriundo de Gad-Hefer. Fue el quien predijo la prosperidad de ¿quién? De Israel. Era un profeta conocido. Era un profeta especial para el pueblo de Dios. Su ministerio cubre los días de Jeroboam II, aproximadamente en el 793 al 753 a.C. Y era un gran evangelista. Saben, hermanos, Jonás había sido llamado para cumplir un mandato en el tiempo del pueblo de Israel. Fue el que pudo decir la prosperidad de Israel. Estuvo al frente del pueblo de Israel por mucho tiempo, pero lamentablemente en medio de la circunstancia que estaba viviendo, se acomodó tanto en Israel que ya no quería salir a ningún otro lugar. Estaba tan bien en Israel que no quería salir a otro lugar. Miren, Nínive estaba a unos kilómetros de distancia, y aún ante esa circunstancia él no quería hacerlo. Se consideraba un gran profeta, él lo creía, era un profeta de Israel, pero quería cumplir solo ¿qué? Lo que él quería y no lo que Dios demandaba. Lo que él quería y no lo que Dios demandaba. Ahora la pregunta que yo te hago en esta mañana, querido hermano, querido amigo, querido joven que te encuentras en este lugar, querido líder de iglesia, ¿ya comprendes cuál es el ideal de Dios para contigo en esta tierra? ¿Sabes qué tiene Dios para cumplir contigo en esta ciudad? Tienes un motivo por el cual vivir y saber que Dios quiere cumplir cosas grandes y maravillosas en tu vida. Pero lamentablemente, hermanos queridos, nos hemos dedicado a huir de la presencia del Señor, a escondernos de la presencia del Señor, a no vivir, a no experimentar el gozo de crecer en el Señor, y nos hemos escondido de su presencia, como
lo hizo Jonás. Y es posible que le estoy hablando a un joven en este lugar que te estás escondiendo detrás de las excusas de la iglesia. Estás escondiéndote solo porque te dijeron o porque no te dijeron, porque te visitaron o no te visitaron. Y te estás escondiendo solo por un criterio. Y lo estás haciendo sabiendo que Dios te ha llamado. Y te estás yendo a Tarsis antes de ir a Nínive como Dios te mandó. Es posible que le estoy hablando a un líder que puede hacer mucho por Dios. Tienes capacidades porque Dios te las ha dado. Pero lamentablemente te has dedicado solamente a esconderte como Jonás en una nave incierta, en un lugar, huyendo de la presencia del Señor. Mientras que Dios le dijo, ves y haz la labor que te mandé. Lo que hizo Jonás fue hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Fue a esconderse de la presencia del Señor. Y lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, no lo creemos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. La palabra del Señor dice, hermano querido, que tuvo en poco el llamamiento de Dios y propuso un plan distinto al de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que Dios te dice, este es el camino por el cual vamos a andar? Y tomamos otros caminos. He conocido jóvenes que han tomado sus propios caminos y lamentablemente hoy tienen una vida enredada. Enredada por completo. No se sabe cuáles son los pies y cuál es la cabeza. ¿Te ha pasado que hoy, por tomar tus propias decisiones, por no cumplir el llamado de Dios, por no atender a su llamado, hoy te encuentras enredado en la vida, escondido debajo de las piedras? Pero sabes una cosa, hermano querido, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Hermano, te puedes esconder en las piedras más grandes que puedan existir. Te puedes ir al camino, puedes tomar el camino más largo, pero recuerda, allí la presencia del Señor te alcanzará. No puedo esconderme de la presencia de Dios. No podemos escondernos de la presencia del Señor. A donde quiera que vayamos, allí el Señor nos alcanzará. Hermano, no perdamos tiempo, porque donde vayas, ahí Dios estará. ¿Estás huyendo de la presencia de Dios? ¿Te has dedicado a evitar la presencia de Dios? ¿Te has quedado en casa solo porque no quieres alternar con los hermanos? ¿Te has quedado en casa diciendo, no, yo aquí estudio, yo aquí escucho la palabra de Dios? Sí, está bien. Pero el Señor dijo, congregaos. Y hoy Dios te está hablando, hermano querido, y te está diciendo, es tiempo de retomar. ¿Saben? Cuando estaba en la puerta, me tropecé con una hermana y me dijo, pastor, fui y caminé la vida. Está aquí, me está escuchando. Caminé la vida, fui por caminos inciertos, recónditos en este mundo. Y pastor, hoy estoy regresando al lugar de donde nunca tuve que irme. Aquí está. ¿Sabes? Jonás creía que hacer un plan distinto al de Dios le iba a dar la oportunidad de esconderse de la presencia del Señor. El versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué levantó el Señor? El versículo 12 dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Cómo sabía Jonás eso? Porque él conocía a Dios, como tú y yo conocemos a Dios. Pero hacemos un plan distinto al de Dios. Dios nos pone el plan para que tengamos éxito en la vida. Dios ha colocado en tus manos el plan,
el proyecto para que seas feliz, para que tengas éxito, no para que fracases. El que está en Dios no fracasa. Dios te ha llamado ¿para qué? Para triunfar. Jóvenes, Dios nos ha llamado para triunfar. Pero si yo cambio el plan de Dios en mi vida, entonces espera el fracaso. Espéralo. Pero cuando se hace la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, entonces tendremos éxito. Amén. Y todo donde pongamos nuestra mano será prosperado y bendecido para la gloria de Dios. ¿Ahora entiendes por qué no has triunfado? Porque es posible que el plan tuyo parece, entre comillas, mejor que el de Dios. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y yo sé que se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermano, ¿cuántas veces mis propias decisiones han conllevado a que mi familia tenga consecuencias trágicas? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en nuestro propio plan y no en el de Dios? Y lamentablemente hoy estamos todavía por años enteros viviendo consecuencias por las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado: coge este camino, hijo, camina por aquí? No, tengo un mejor plan, Señor, y me voy por aquí a huir de la presencia de Dios. Pero ¿quién se puede esconder de la presencia del Señor? Nadie. La palabra de Dios dice, hermanos queridos, Él dijo: por mi causa ha venido esta gran tempestad. Ahora pregúntate, hermano, ¿cuáles han sido aquellas tempestades que ha vivido tu hogar, que ha vivido tu propia iglesia, ha vivido la vida de tu familia? ¿Cuáles son esas tempestades que hemos vivido por nuestras malas decisiones? Por tomar el camino más fácil. Pero que hoy estamos aquí reconociendo que no hay mejor camino que el de Dios. Y en esta mañana debemos reconocer, hermanos queridos, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar... ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos que echarnos al mar? ¿Será que me tengo que echar al mar? ¿Será que tienes que echarte al mar para que esta tempestad se calme? Eso de echarte al mar es única y exclusivamente reconocer tu error y tu falta delante de Dios y pedirle perdón a Dios por tomar tus propias decisiones y tus propios caminos, y decirle: Señor, he batallado tanto, he luchado tanto, que he hecho mi voluntad y no la tuya. Pero que hoy entiendo que necesito hacer tu santa y divina voluntad. ¿Cuáles eran las consecuencias del plan de Jonás? ¿Puso en peligro la salvación de quién? ¿Será que otros han estado en peligro de su salvación por mis propias decisiones, hermanos? ¿Sintieron temor en vez de confianza? Qué triste cuando los hijos no confían en los padres. Qué triste cuando tu hija, tu hijo no confía en ti. Qué triste, hermano querido, cuando los que te rodean no confían. ¿Qué inspiras en tu departamento? ¿Qué inspiras en el liderazgo de tu iglesia? ¿Inspiras confianza o desconfianza? ¿Qué inspiras en tu hogar? ¿Confianza o desconfianza? Sabes, estos hombres que estaban en la nave, en el barco con Jonás, comprendieron que sabían que él era un siervo de Dios. Y cuando les dijo: mire, échenme a mí, que esto es por mí. Este asunto es por mi causa. Esto no es un cuento, esto es por mi causa. Como cuando tú reconoces tu falta. Y ellos dijeron: pero ¿cómo así? Ora a tu Dios, le dijeron. Ora, porque sabemos que Dios te escucha. Pero Jonás le dijo: yo no puedo orar porque yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Pero sabes, hermano querido, Dios es tan grande y maravilloso. Dios es un Dios amante. Miren, se convirtió en un estorbo en aquel barco. Puso una mancha vergonzosa sobre los profetas de Dios. Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros en nuestro liderazgo, por nuestras propias decisiones, hemos colocado manchas
Hemos negreado nuestro ministerio, hemos colocado manchas en nuestro liderazgo en la iglesia por tomar el camino nuestro y no el de Dios. ¿Sabes? Dios es tan grande y maravilloso. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Saben, hermanos queridos, hoy necesitamos experimentar, despojarnos y decirle: Señor, es por mi causa, es por mi consecuencia, es por mi manera de vivir, es por lo que he hecho en mi vida, es por lo que he experimentado, que realmente hoy estoy viviendo y estoy pasando lo que estoy viviendo. Esto se atrancó, hermanos. ¿Podemos pasar, por favor? Siguiente diapositiva. Hermano, aunque Jonás, escúchame bien, aunque Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, el mismo Jonás reconoció su falta. ¿Y ustedes creen, hermanos, que Dios envía esa tempestad? ¿Por qué motivo? Voy a hacer otra pregunta mejor. ¿Tú crees que la tempestad que estás viviendo en tu vida, por qué es? Hermanos, ¿tú crees que la tempestad que tú y yo estemos viviendo en este momento, hermanos, es la oportunidad de Dios para salvarnos? Miren, Dios utilizará cualquier medio en esta tierra con tal de salvarte. Puede ser una tempestad. Envió un pez, y ese pez se convirtió ¿en qué? En el instrumento para que él fuera salvo. ¿Quién mandó la tempestad? ¿Y quién mandó el pez? ¿La tempestad es buena o mala? Pero Dios utilizó la tempestad para salvarlo. Hermano querido, por lo tanto, lo que estés viviendo en este momento, las circunstancias que estás pasando, las necesidades que estamos viviendo a nivel familiar, en el hogar, hermano querido, es posible que sea el medio que Dios está usando para salvarnos. No hay salvación sin dolor. Y si quieres saberlo, te lo pongo en ejemplo como lo hizo Jesús. ¿No tuvo que morir? ¿Y no tuvo que morir para salvarnos? No hay salvación, hermanos queridos, sin dolor. Pero aquello que está en contra de tu vida hoy, Dios lo va a convertir en bendición. Amén. Aquello que está en contra de nuestra vida, el Señor lo va a convertir en bendición. Es posible que has transitado mucho tiempo. Es posible que has caminado mucho y has estado huyendo de la presencia del Señor por mucho tiempo, pero es tiempo de regresar a los brazos de nuestro Salvador. Amén. Así sea, hermano querido, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad que el Señor te ha enviado, las dificultades que estamos experimentando, yo quiero decirte, hermano querido, que es posible que ese está siendo el medio para que te sacudas y para que entiendas que por a ciencia cierta no vamos a tomar decisiones con Dios. Necesitamos experimentar algunas cosas. Un día un joven me dijo: pastor, pero es que yo quiero que algo me sacuda. Yo quiero bautizarme, pastor. Yo quiero entregarle la vida a Dios, pero yo quiero sentir algo que me mueva, que me estremezca. Y yo le decía al joven: tú quieres algo que te estremezca. Tú quieres un cáncer. No, pastor, tampoco. Tú quieres un accidente. Quieres algo que quieres estar lisiado, quieres estar en una condición. ¿Quieres eso? No, pastor, no sea tan trágico. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Cuando puedes entregarle tu vida a Dios hoy, cuando estás en la plena juventud de la vida, cuando tienes realmente las oportunidades de Dios para contigo, ¿por qué no entregarle la vida al Señor? Hermanos queridos,
¿Por qué esperar a que venga la tempestad? ¿Por qué necesitamos esperar a que venga la tempestad? ¿Por qué si hoy en el silbo apacible en el cual Dios nos habla, hoy podemos entregar nuestra vida al Señor? Amén. Hermanos queridos, el Señor tiene medios para salvarnos, aún las tempestades que estás experimentando, los momentos y las crisis que estamos viviendo, el desempleo, estás desesperado, no encuentras solución, no encuentras salida. Recuerda, Dios primero, Dios primero. Las tentaciones que estamos experimentando en nuestra vida diaria, recuerda, Dios es primero. Dios es primero en todo y para todo. Amén. Hermanos queridos, allí estaban los medios que Dios utilizó. Ahora Jonás entendía que no podía huir de la presencia del Señor. Ahí estaba, como cuando te encierras. Cuando te encierras en tu cuarto, te encierras en tu vida y dices, no quiero que nada ni nadie entre, estoy aquí ensimismado. Pero allí, en ese lugar, es cuando Dios está dispuesto a alcanzarte. Porque aunque te escondas debajo de las piedras, vayas a lo más profundo del mar, allí está. ¿A dónde huiré de su presencia? La presencia de Dios irá con nosotros. Envió un pez, envió una calabacera. ¿Recuerdas la calabacera? Pero ¿cuál será el medio que Dios va a usar hoy para salvarte a ti y a mí, hermano querido? ¿Cuál es ese medio que Dios va a usar para salvarte a ti y a mí en esta mañana? Miren, hermanos queridos, la palabra de Dios dice en el capítulo 3, estábamos leyendo el versículo capítulo 1. En el capítulo 3, Dios le da una nueva oportunidad a Jonás. Amén. Una nueva oportunidad como Dios te la va a dar a ti en esta mañana. Dice, vino palabra de Jehová ¿por qué vez? Por segunda vez. Si ya hoy, hermano querido, no escuchaste un día la voz de Dios y hoy estás aquí, yo quiero decirte que por segunda vez Dios te está hablando. La primera no la atendí, la primera rehusé, en la primera no escuché la voz de Dios, pero hoy Dios te habla por segunda vez. Y por segunda vez le habló Dios a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te he dado. Le dio una nueva oportunidad, hermano querido. Y sabes, esa fue la oportunidad para que Jonás fuese salvado por el Señor. Yo no sé si Nínive estaba tan perdida como estaba el profeta. Yo no sé si el profeta estaba en peor condición que la propia ciudad de Nínive. La palabra de Dios dice que en el momento en que Jonás predicó la palabra del Señor, hermanos queridos, hasta los animales, léanlo, hasta los animales se arrepintieron y se convirtieron, dice la Biblia. ¿En qué contexto lo dice? Dice que los animales, dice que las personas, hombres, mujeres y niños, arreglaron su vida con el Señor y tomaron decisiones de hacer un alto en el camino y cambiar aquella vida y aquella manera como trataban a las personas. ¿Será que Dios puede hacer eso contigo y conmigo hoy? ¿Será que lo puede hacer por segunda vez en nuestra vida? Hermano, que lo haga por tercera, cuarta o quinta vez, pero el Señor sigue hablando a tu corazón y a mi corazón. Estás perdiendo el tiempo allá solo. Estás perdiendo el tiempo allá ensimismado. Estás perdiendo el tiempo cuando Dios te está llamando a que vayas y pregones que Cristo viene pronto. Sabes, hermano querido, en esta mañana el Señor nos está diciendo, hijos, por segunda vez, ve y cumple el propósito de Dios para con tu vida. Dios está dispuesto a restaurarnos, así como Nehemías fue y restauró aquellas murallas, así como aquellos líderes se levantaron y estaban preocupados. Hoy Dios también quiere restaurar esas murallas en nuestra vida, quiere restaurar ese templo en nuestra vida hoy, quiere hacer algo nuevo.
¿Sabes? Jonás es el ejemplo de lo que hoy nosotros podemos ser si realmente no decidimos por el Señor. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo el Señor. ¿Sabes, hermano querido? El líder que se aparta de Dios, es para ti, querido líder que me escuchas, es para mí que soy líder de iglesia, pero es también para ti, querido líder, querido hermano, que estás aquí en esta mañana, que es posible que estás haciendo planes de irte de Dios, de huir a Tarsis, porque no quieres ir a Nínive, de huir de la presencia de Dios. El líder que se aparta de Dios pierde la percepción del valor de las almas por las que Cristo murió, y las cosas pasan a ser de mayor importancia. ¿Te das cuenta por qué hay algunos que se dedican a quejarse y se dedican a hablar de los demás? Porque han perdido la percepción, porque han perdido realmente la percepción por lo cual Dios lo llamó a la iglesia. Eso estaba pasando en la vida de ¿quién? Para proveernos lo necesario. Nuestro Padre Celestial, escuchen bien, tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades, sus tempestades, sus problemas, y extenderse ante sus pies un camino despejado en el cual Dios irá delante de cada uno de nosotros. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana, hermanos queridos, y la invitación que quiero hacer en esta mañana es primeramente a oír la voz de Dios. Es posible que tenemos tiempo que no escuchamos la voz de Dios, pero es un momento especial para oír la voz de Dios. Y mientras que los acordes suenan en esta mañana, yo quiero hacerte una invitación, y es para regresar del camino en el cual Dios, el Señor, nos ha llamado. El Señor te ha llamado a ti y a mí para que cumplamos su voluntad. ¿En qué lugar te encuentras? No lo sé. No sé si te encuentras debajo, escondido en algún lugar, pero quiero decirte, allá el Señor te va a alcanzar. Y en esta mañana, como todo mensaje, debe tener un llamado. Y el llamado que le quiero hacer a mi iglesia, a mi amada iglesia, es, hermanos queridos, a que escuchemos la voz de Dios, a que podamos entenderla. Y si estamos viviendo experiencias duras, difíciles, no te desesperes. Recuerda, es posible que ese es el medio que Dios está usando para salvarnos, así como lo hizo con Jonás. No te preocupes, solo acepta la voluntad de Dios, acéptala en el corazón y atiende a su llamado desde ahora y por toda la eternidad. Amén. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir eso levantando su mano, diciéndole: Señor, que Dios te bendiga, hermano? ¿Quieres colocarte ahí donde estás de pie y decirle: Señor, hoy comprendo que estaba en Tarsis, iba camino a Tarsis, iba camino a un camino que no era el tuyo, pero que en esta mañana comprendo que no hay como el camino de Dios. No decidas por ti, deja que Dios decida por tus actos, deja que Dios decida por nosotros, porque el Señor conoce el camino que mejor debemos transitar. Querido Padre,
Señor, gracias, porque tú tienes 1000 maneras para podernos salvar. Estamos, Señor, en dilemas en nuestra vida. Queremos hacer nuestra propia voluntad y no la tuya. Pero ayúdanos, Señor, primeramente a oír tu voz. Y bajo esa experiencia de oír tu voz, podamos aceptar tu voluntad. Aunque no nos guste, sabemos que es eterna y que nos conduce al reino de los cielos. Bendice las familias que están aquí, Señor. Señor, bendice a los jóvenes de nuestra iglesia, a los jóvenes que están llegando a nuestra iglesia. Bendice a nuestros hermanos, a los niños. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu, y que podamos comprender cuál es el camino que debemos andar. Muéstranos el camino y caminaremos por él, Señor. Pero sabemos que tú no solamente quieres salvarnos a nosotros, quieres salvar también a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Señor, aquí hay esposas que oran por sus esposos, esposos que oran por sus esposas, padres que oran por sus hijos e hijos que oran por sus padres. Te pedimos por ellos, Señor. Tráelos con lazos de amor, con cuerdas de amor. Si alguno está apartado porque estaba caminando en ese camino que tú le diste, pero que lamentablemente ha tomado una nave y se ha ido a Tarsis, envía un medio, Señor, para salvarlo. Es posible que sea una tempestad, algo duro, pero todos debemos experimentar el desierto de Dios, como lo experimentó Jesús en la tierra, como lo experimentó el pueblo de Israel. Pero les diste la oportunidad de entrar a Canaán. Señor, queremos entrar juntos a las mansiones celestiales. Queremos que toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres más amados, entremos por las puertas de la Canaán celestial. Pero ayúdanos, Señor, a no huir más de tu presencia, sino a venir a tu presencia y vivir contigo por toda la eternidad. Lo agradecemos en el dulce y maravilloso nombre que es sobre todo nombre, en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Así de pie, hermanos, vamos a cantar nuestro himno para finalizar. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, después de escuchar esta clara meditación enviada por el Señor a través de nuestro querido pastor, entonemos